Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, al webinar Relevancia de las normas y regulaciones en la seguridad eléctrica. Queremos agradecerles en nombre de todos, el comité organizador, por haberse unido a la conferencia. Mi nombre es Mario Alemán, me acompaña Ángela Canel y vamos a estar moderando la presentación del día de hoy. De igual manera va a ser grabada esta presentación por si la quieren compartir luego con sus colegas. Tuvimos un poco más de 200 registros, así que espero que personas puedan irse uniendo y algunos detalles de housekeeping de la llamada, por favor, traten de mantener sus micrófonos en silencio. eh, y si tienen alguna consulta, pueden hacerlo por escrito para que no se les olvide. Recuerden que tenemos dos expositores, entonces las preguntas y las respuestas serán al final de la charla, por lo que será solamente de una hora, ¿verdad? 60 minutos, en lo que la agenda va a ser por ahora la presentación de ambos expositores y, y sus diapositivas, ¿verdad? Y esto lo hacemos, obviamente, para poder promover un poco la conferencia que tenemos el próximo mes de seguridad eléctrica. El ISW, el taller de seguridad eléctrica de IEEE, que ha sido desarrollado por un poco más de 30 años, ¿verdad? Así que aprovecho en presentar a nuestro primer expositor, que es el ingeniero Marcelo Valdés. Marcelo Valdés es uno de nuestros expositores y también es orador de nuestro segundo tutorial, el día miércoles 15 de octubre. Em, es ingeniero en la profesión, es fellow de IEEE, graduado de la Universidad de Cornell en 1977. Tiene 41 años de experiencia con la compañía General Electric, GE, eh, en el campo de ingeniería, ventas, gestión de productos, mercadeo e ingeniería de aplicaciones. Desde el 2018 trabaja en la división de productos eléctricos de ABB. Y el ingeniero también fue presidente de varios capítulos de IEEE en potencia de energía, en aplicaciones industriales, en el norte de California, y también ha sido voluntario del taller de seguridad eléctrica desde el año 2014. El ingeniero preside el grupo de trabajo del IEEE 1683-2014, que es la guía IEEE P1683 para la especificación y selección de centros de control de motores de bajo voltaje con características de seguridad mejoradas, ¿verdad? Y participa activamente en otros grupos de trabajo de IEEE, principalmente en seguridad eléctrica y protección de sistemas eléctricos, incluido el IEEE 1584, donde fue uno de los presidentes del grupo de trabajo de validación de los modelos para la edición 2018. Así que, sin más que restar el tiempo, quisiera darle la bienvenida a Marcelo y él puede cargar ahora su presentación. Ya como les dije, las preguntas y las respuestas las podemos dejar al final de que ellos terminen. Adelante, Marcelo. Muchas gracias. Disculpa, Marcelo, no te podemos escuchar. Quizás estás en silencio. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, muy bien. Adelante. ¿Y Gracias. ven el diapositivo? Sí, lo vemos muy bien. Quizás lo pudieras poner en pantalla grande al final. Lo tengo en pantalla grande, estoy Creo mirando. que en el Ah, que tengo la margen pantalla inferior derecho. equivocada, perdón. Sí, margen inferior derecho. Ahí. Sí, no, que lo tengo, solamente estaba mirando la pantalla equivocada. PowerPoint slideshow.
Ahora, Excelente. Adelante, procedamos. ok, gracias, Mario. Bueno, señores y señores, es un honor estar con ustedes. Como mencionó a Mario, yo estoy vinculado con muchos temas de seguridad, normas, etcétera, en los Estados Unidos y Canadá. Soy miembro del comité que escribe la norma sobre seguridad del trabajador electricista en Canadá, no la americana, equivalente a 70E, pero la versión canadiense. Y estoy en varios otros comités de IEEE, NFPA, etcétera, y también en ISC. Y ya tengo varios años en la industria, más de lo que me gusta contar para que la gente no sepa que tan viejo soy. Ah, y últimamente el tema que he trabajado más es seguridad del trabajador, por lo cual estoy a cargo de la Comité Internacional de Electrical Safety Committee del IEEE y estoy tratando de organizar conferencias como esta en varias partes del mundo. Han ocurrido varias en Sudamérica y ahora tenemos una en Guatemala. El comité que ha organizado esto es un comité superior, absolutamente, y yo espero que esto va a ser tremenda conferencia. Voy a platicar un poquito sobre el tema de por qué. Disculpa que te interrumpa, Marcelo. Ahí está. Hasta ahora se están moviendo las diapositivas. Gracias. Como dijo Mario, la conferencia en los Estados Unidos tiene sus raíces en el 91. Fue arrancada por algunos de los expertos en el tema, mucha gente de DuPont, para ser exacto, y fue arrancada con un cierto empuje de la organización OSHA en los Estados Unidos, que es la que está a cargo de las leyes sobre trabajo industrial, seguridad, etcétera. La misión es la aplicación de mejoras innovadoras en factores humanos, tecnología y sistemas de gestión que reducen el riesgo de lesión eléctrica, estimular innovación, cambiar y avanzar la cultura de seguridad, etcétera. Yo he participado en esta conferencia desde más o menos 2004, vamos a decir. Y eso de estimular innovación, yo lo tomo muy en serio. Yo tengo varias patentes, casi 30, la mayoría de las cuales las ideas para esas patentes salieron de esta conferencia. Son ideas, cosas que aprendí escuchando a los usuarios y la gente y los expertos cuando explican los problemas. Ingenieros como nosotros, que somos expertos en la tecnología, podemos innovar las soluciones para esos problemas. La estrategia de la conferencia es proporcionar un foro para que la gente se reúna, intercambien ideas, aprendan uno del otro y acelerar los avances en el desarrollo y aplicación de la tecnología. Eso es muy importante. Cuando uno participa en esta conferencia, está ahí con todos los expertos en el tema. Estados Unidos, por supuesto, los expertos que han escrito el libro, pero también en otras partes del mundo están los expertos locales con algunos internacionales y la gente que conoce la cultura, los problemas de la región, etcétera. Y es una oportunidad para aprender y una oportunidad para enseñar. ¿Y por qué? La razón es que los problemas eléctricos, bueno, accidentes industriales ocurren en todas partes, de toda índole, pero los accidentes eléctricos, aunque tal vez no muy frecuentes, sí son serios. Un alto índice de mortalidad y heridas que cambian la vida de la persona que la sufre. Y al fin al día, la gente que trabaja, que depende de nosotros como ingenieros o jefes, tienen el derecho de volver a su familia todos los días, sea donde sea, país que sea, la región que sea, no importa. La responsabilidad, lo que se necesita es igual. Es nuestra responsabilidad como profesionales asegurar que así ocurra, que la gente vuelva a su casa sin accidentes de este tipo. La verdad que estamos rodeados de riesgo todos los días, en cualquier aspecto de nuestra vida, como individuos, como personas fuera del trabajo, como padres, como miembros responsables de familia, como adultos.
enfrentamos riesgos todos los días. Esperamos tener el poder de decisión, cómo manejar, controlar, aceptar o no aceptar ese riesgo, cuando propio o cuando nuestros queridos. El riesgo que nosotros aceptamos manejando de aquí para allá, a veces no consideramos que es un riesgo aceptable para nuestros hijos, porque tienen menos experiencia, es demasiado oscuro, la verdad es que el auto no está en buenas condiciones y muchas otras razones. No miramos al riesgo de la misma manera dependiendo quién está aceptando, tiene que aceptar ese riesgo, quién está usando sus conocimientos para controlar ese riesgo. Los riesgos no se miran igual. Ninguno de nosotros mira el mismo riesgo de la misma manera al mismo tiempo. Profesionalmente también hay riesgo. Como profesionales en ingeniería, como profesionales a cargo de organizaciones u otros responsabilidades, asumimos responsabilidad sobre el riesgo que otros tienen que aceptar, como que tienen que mejorar, controlar, como pueden, según la información entrenamiento, herramientas y equipos que nosotros a veces proveemos. Cómo esa gente, cómo esos trabajadores se bregan con ese riesgo, a veces depende de lo que hacemos nosotros. Como cualquier responsabilidad profesional, nos incumbe hacerlo bien, con educación, con experiencia, con conocimiento, con calma que nace de estar seguro de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo está correcto. Educación, experiencia, conocimiento son cosas importantes que hay que conseguir, no salen del aire. Hay que hacer un esfuerzo para tener esa educación, esa experiencia, esos conocimientos. Y también es lo que uno conoce y a veces es a quién se conoce. A quién uno puede agarrar el teléfono y preguntar cómo resuelvo este problema, qué hago en esta situación. Esta tecnología, esta vida es demasiado complicada para saber todo. Y a veces lo que hay que saber es simplemente a quién uno puede recurrir para conseguir la información que necesita, cuando la necesita, la manera que necesita. En toda actividad planeada hay riesgo. Las cosas pueden ir mal. En una inversión para dar fruto, uno invierte, trabaja, pone la plata, el dinero, lo que sea, pero si va mal, se puede perder. Cuando se planea una inversión, también se planea cómo controlar ese riesgo para no perder. Pero en tareas laborales, al igual hay riesgo, hay un plan, hay una meta, hay recursos dedicados y hay riesgo. Pero donde hay recursos humanos por los cuales el riesgo se mide en humanidad, no simplemente en moneda. Ese riesgo a menudo, o lo más probable, se controla a través de controlar la exposición al peligro, la probabilidad de que algo vaya mal y la severidad, o sea, qué serio va a ser lo que va mal. El error puede ser aceptable o puede ser inaceptable. Ese segundo es uno de los temas que voy a tocar en mi presentación técnica. ¿Qué es error aceptable? ¿Cómo se manejan los cálculos de arco relámpago para asegurarse que el error, que es inevitable, sea un error aceptable? En estas conferencias es donde profesionales se pueden juntar para aprender uno del otro. Esto es muy importante. No es solamente para aprender de la gente que está parada hablando, como yo, porque al fin y al cabo yo no soy un profesional que trabaja en este tema todos los días, pero la gente alrededor, los que están sentados a vuestra izquierda, derecha, la gente que va a estar enfrente de ustedes al almorzar o cenar, cuando están tomando una cerveza, si es que eso es lo que hacen, eh, todos ellos se puede aprender. El consejo que siempre les doy a los jóvenes que van a estas conferencias es que se sienten con los viejos, los que tienen pelo blanco, porque, o los que no tienen pelo, porque esos son los que quieren contar los cuentos que traen de su experiencia. La conferencia de Estados Unidos atrae expertos y profesionales de todo el mundo. En Guatemala, la verdad que debe ser igual. Obviamente, mucha gente local del país y de la región, pero también alguna gente de otros países y lugares. La subcomunidad internacional a la cual yo tengo el placer de liderar está invertida en fomentar lo mismo a través de todo el mundo. Por ejemplo, en Brasil hay una conferencia de esta índole que se organiza cada 2 años, hace más de 20 años. Colombia y Costa Rica han tenido organizado conferencias parecidas
y ahora es el turno de Guatemala. Espero que no sea el primero. Les invito a todos a que vengan a aprender, a enseñar, a compartir, a mejorarte y a mejorar. Lo que van a elaborar tienen el derecho de volver a los brazos de su familia todos los días. Eso es algo que hay que tener en mente siempre. Esta conferencia fue organizada por una gente que ha trabajado como loco para asegurarse que esto es una buena conferencia. Mario y su equipo han sido tremenda labor. Uso un esfuerzo, la verdad, que extraordinario para organizar esta primera conferencia guatemalteca. Y le digo que las conferencias no son fáciles de organizar, muchos detalles, particularmente cuando es una primera. Hay una sola cosa que falta, ustedes. Espero verlos ahí. Ok, ahora voy a hablar un poquito más técnicamente sobre los detalles de dos de las presentaciones de las cuales yo voy a tomar parte. La primera sobre 1584 versión 2018. Creo que todo el mundo conoce esta norma o esta guía, para ser más exacto. Es una herramienta para asesorar riesgo. Mi presentación se va a enfocar no solamente, no tanto en la guía, que me imagino que ustedes conocen, y hay muchas fuentes de información para conocerla, pero más bien dónde hay fuentes de error, dónde hay que los cálculos, que la computadora los hace muy bien y la verdad que es relativamente fácil, dónde puede haber un error que dé una impresión de seguridad cuando verdaderamente esa seguridad no está ahí. Para controlar riesgo, como dije previamente, hay que controlar la exposición al peligro, la probabilidad de que algo salga mal y la severidad cuando sale mal. Eso se controla a través de una filosofía de prevención a través de diseño, lo que Estados Unidos o en inglés se dice Prevention Through Design. Y si miran Google van a ver mucha información sobre el tema. Eh, Hay que disminuir la posibilidad de que las cosas vayan mal, disminuir peligros o la necesidad de acercarse a ellos. Como dice el famoso doctor, cuando usted va al doctor le dice, me duele cuando levanta el brazo, el doctor le dice, después de decirle cuánto le va a cobrar, no levante el brazo y no le va a doler. No, la verdad que los accidentes eléctricos hasta cierto punto puede ser igual. Si estar parado al lado de ese equipo es peligroso, porque hay que estar parado ahí. ¿Qué es lo que se puede hacer para no necesitar estar parado ahí? Y si hay que estar parado ahí y hay que hacer ciertas cosas, ¿cómo se disminuye la probabilidad de que las cosas vayan mal? Que haya una equivocación humana que cause un evento de seguridad y que alguien se lastime. Hay cosas que se pueden hacer para disminuir esa probabilidad. Y después, si es que algo ocurre, ¿cómo se disminuyen las consecuencias de ese evento? Tenemos que reconocer, en términos de riesgo hay que reconocerlo, identificarlo, entender lo que es, hay que analizarlo, o sea, entenderlo, saber cómo controlar lo que hay que hacer para disminuir de una manera u otra ese riesgo, hasta un nivel donde se puede aceptar que lo que se ha hecho es suficiente para esa etapa del control. Y si hay que controlarlo más, dejar que esos otros controles que tal vez tiene que poner en su lugar el trabajador son relativamente fáciles de poner. Son cosas que el trabajador cuando las haga no va a hacer un error y hacer las cosas mal y añadir al error y al accidente. Es, es, es importante que los controles tengan margen. Y eso es algo de lo que voy a hablar en detalles en la presentación. 1584, la verdad que es un modelo matemático bastante sofisticado, bien hecho. Se usó más de 2000 experimentos para crear las fórmulas. Las fórmulas que se ven complicadas a un principio, la verdad que son de esa manera porque son muy fáciles de programar. Si uno lee la guía en detalle, mira la forma, te vas a dar cuenta que programarlas en algo como Excel es relativamente fácil. Y si van a la conferencia quieren discutir ese tema, con placer lo discuto.
Yo he creado modelos para eso hace años y los uso hace años. Pero por más fácil que parezca el modelo y más fácil que el programa, el software lo aplique, tiene que ser aplicado correctamente. Y eso no viene tanto de entender las fórmulas, pero más bien para entender la situación del trabajador, de entender el sistema eléctrico, de entender el riesgo de que el análisis esté mal, de entender en qué direcciones puede estar mal y si el error es o no es aceptable, y si no es aceptable, cómo modificar el cálculo o la data que se usa para entrar en el cálculo, para asegurarse que el error, que les aviso que el error es inevitable, sea aceptable. Casi toda la información es aproximada, estimada o adivinada. El modelo es una aproximación después de todo, aunque muy sofisticada, muy bueno. Es una aproximación que es usando la data que uno suministra. El modelo, la verdad, que nunca aplica exactamente. Es un modelo de los que refleja los experimentos, el protocolo de los experimentos que se usó para crear la data original. Aunque es un modelo muy bueno y bastante universal, no es un modelo que aplica exactamente en todos los casos. Hay que entender las diferencias entre la realidad que va a enfrentar el trabajador y el modelo. El error es inevitable. Estos son cálculos de ingeniería, no científicos. La data que se usa no es exacta, um, pero el error tiene que contener un sesgo conservador. De paso, mi español es un poco oxidado, aunque soy originalmente argentino, soy gringo ahora. Cuando hice esta presentación, esa palabra sesgo me la tuve que aprender, era una palabra nueva para mí. Pero bueno, hay que asegurarse que los cálculos, que la data que se usa, impulsa el cálculo en una dirección conservadora, no lo opuesto, porque si no, el cálculo tal vez está dando números no solamente incorrectos, pero incorrectos de una manera que añaden al peligro. Hay que entender cómo manipular los parámetros para asegurarse que el error, de vuelta inevitable, sea aceptable. 1584 después de todo es nada mente que una herramienta para analizar riesgo, nada más que eso. Análisis de riesgo es un requisito dentro de las normas de seguridad 70E, CSI Z462, que es la norma canadiense. Cualquier norma de riesgo del trabajador internacional va a tener mención del requisito de analizar riesgo. Los peligros de riesgo obviamente se conocen, el shock, el arco eléctrico, pero también hay mecánicos como caídas, etcétera. Toda actividad conlleva riesgo y falta de actividad también, a veces. Para analizar riesgo se necesita disciplina. Y esto es muy importante porque todos percibimos riesgo de una manera diferente, como dije al principio de esta charlita. Y hasta nuestra percepción cambia de día a mañana, si estamos cansados, no estamos cansados. Hay miles de razones por las cuales nuestro asesoramiento, percepción, tolerancia de riesgo cambia y no es uniforme entre persona y persona. Por lo cual se necesita una disciplina para asesorar riesgo, para describir ese riesgo y para decidir qué hay que hacer para manejar ese riesgo. Hay que identificar, hay que tener análisis, hay que evaluar y determinar medidas a tomar requeridas para controlar el riesgo. El proceso tiene que ser, dije, disciplinado, usar la mejor información disponible y, reaccionar a los cambios, a los cambios que hay en el sistema, en la maquinaria, los cambios en condición. La manera que se asesoró un riesgo el año pasado no es necesariamente la exacta misma manera que se va a asesorar este año. Hay que siempre asesorar factores humanos, o sea, la gente se equivoca, la gente interpreta cosas a su manera y una interpretación completamente absurda para una persona puede ser completamente normal para otra.
porque tienen diferentes historias, diferentes experiencias, diferentes conocimientos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Una herramienta para hacer eso es lo que llaman la jerarquía de control de riesgo. La jerarquía es bien conocida, hay varias versiones de esta jerarquía. Uh, Eliminación, sustitución, controles de ingenierías es lo que se hace a través de diseño. La conciencia, controles administrativos, ETP, es lo que se hace después. Cuando uno hace un estudio de arco relámpago, uno lo que está haciendo es mirando si los controles de ingeniería son suficientes por regla general. Y si no, hay que hacer un cambio. Pero eventualmente uno va a llegar a un nivel de energía, y es el mínimo que los controles de ingeniería pueden proveer, y ahí donde los controles administrativos o el EPP o el entrenamiento al trabajador empieza a tomar importancia. Y es importante, obviamente, que el trabajador pueda hacer eso, ¿no? Lo cual está sujeto a error humano y eso hay que tenerlo en cuenta. Todo esto se va a discutir en la presentación. Yendo a la segunda presentación, de lo que dije hasta ahora de la primera presentación que voy a dar, 70B es una norma sobre mantenimiento, una de las tres normas importantes de NFPA. Una de las cosas que ha sobresaltado el valor de esta norma últimamente es que en el 2019 esto era una práctica recomendada, en el 2023 esto se convirtió en una norma de requisito. Pero al mismo tiempo que es un requisito, es una oportunidad. Es interesante, en los Estados Unidos estas tres normas se discuten muchas veces como si fueran la ley. La verdad que no son ley, no en los Estados Unidos. 70, que es el NEC, es ley local. Los estados, ciudades, regiones pueden adoptar el NEC o una versión local del NEC modificado para requisitos locales. Y eso sí se convierte en ley. Las otras dos no son ley. Pero sí la ley, que es OSHA, Occupational Safety and Health Act, se refiere a esos documentos como prácticas buenas, no necesariamente requisitos, pero como buenas prácticas para ejecutar los requisitos de la ley. O sea, la ley te dice, por regla general en los Estados Unidos, qué es lo que hay que hacer, pero no necesariamente dice cómo hacerlo. Para buscar los detalles de cómo hacer las cosas, se tiene que buscar normas, documentos que son adaptados por la industria. Los mejores documentos adaptados por la industria son 70B y 70E, por lo cual, aunque no son ley, la mayoría de la gente en los Estados Unidos los considera casi casi. La pregunta es si es obligatorio. El tono del documento está escrito como si fuera obligatorio. ¿Tiene que ser ejecutado exactamente? Bueno, no exactamente. El requisito más importante es tener un plan de mantenimiento. Y ese plan tiene que estar bien documentado, tiene que ser apropiado, tiene que estar enfocados en riesgos de seguridad y operacionales. Primero, el riesgo de seguridad. Tiene que ser apropiado. Apropiado quiere decir que hay razones lógicas por lo cual el plan dice que se va a hacer A o B o Z o lo que sea, cuándo se va a hacer. Entonces los ingenieros, las personas, los responsables que crean ese plan, tienen que poder defender ese plan cuando sería necesario defenderlo. Lo pueden defender usando instrucciones del fabricante, instrucciones de otras normas reconocidas en la industria, usando planes de mantenimiento, de otro tipo de planes de mantenimiento, además del que se describe dentro de esta norma. Lo que se describe dentro de la norma son actividades, básicamente las típicas que se hacen a base de calendario o tiempo, pero hay otras cosas que se pueden hacer. La meta de la norma es tener una buena condición de mantenimiento, un concepto que se introdujo dentro de esta norma en el 2015, mejor definida más tarde. Básicamente, la condición se divide en útil, servicio limitado o indispuesto. Indispuesto quiere decir que está roto.
Servicio limitado, este aparatito necesita algún mantenimiento, se puede usar, pero hay que tener cuidado. Útil quiere decir que está en buenas condiciones y se puede usar a un nivel normal. Y hay detalles sobre todo esto en la norma que vamos a discutir. Pero hay diferentes estrategias para el mantenimiento. Obviamente una cosa se puede dejar sin mantener y simplemente cuando se rompe se reemplaza y se marcha para adelante. Se puede organizar a través de tiempo, una vez al año, una vez cada 2 años, lo que sea, o una vez cada X cantidad de horas, muy común en equipo rotativo, por ejemplo, porque se gastan los engranajes o rodamientos, etcétera, etcétera, y eso se puede predecir. Después hay a base de condición o predictivo. Ahí ya se necesita más información, detalles, sensores, eh, información que indica la posible condición del equipo. Por regla general, esto requiere un poco de estadísticas, modelos físicos o mucha información a través del tiempo que deja que uno tenga, puede indicar tendencias. Lo más famoso de eso es lo que llaman Condition Based Maintenance, CBM. Vamos a hablar un poco sobre esto. De vuelta, esto es algo que pueden buscar en Google, una metodología bastante bien conocida, pero y bastante bien implementada en equipos rotativos, motores, turbinas, etcétera. Un poquito menos en equipo de distribución eléctrica, pero esto está cambiando. Ya hay varios sensores, tipos de sensores y tecnologías que se están introduciendo al mercado todos los días para tener mejor asesoramiento de equipo de distribución sin necesariamente tener que tocarlo con la mano. En equipo de media tensión hay más todavía que en baja tensión y hay muchas cosas que pueden medir, mirar, que influyen en la condición del equipo. Parte de la presentación en la conferencia va a ser presentada por José Vallejo, que es experto en EMSA, lo que se llama EMSA, que es un análisis electromagnético, dieléctrico y de varias otras cosas. No voy a dar muchos detalles aquí porque él es el experto, yo no, pero él va a hablar sobre esto a un nivel más detallado para explicar cómo se puede usar para motores, transformadores y otros tipos de equipos eléctricos de una manera permanente o no permanente. Al fin y al cabo, de vuelta, riesgo. Equipos como transformadores, la verdad que son muy confiables, funcionan bien por mucho tiempo, pero cuando fallan, fallan con ganas. Y eso es algo que hay que prevenir. Equipo eléctrico también, por regla general, es de buena calidad. Si uno ha comprado buen equipo, dura mucho tiempo, pero entre tiempo, humedad, mal mantenimiento y otras condiciones, cosas pasan. Hay que prevenirlas. También estamos hablando de riesgo. ¿Preguntas? Bueno, perfecto. Marcelo, le agradecemos mucho por la presentación. Vamos a solicitarle a los participantes que vayan poniendo las preguntas y Ángela las va a ir recolectando para al final hacerlas de una sola vez para poder tener el tiempo completo de 60 minutos, ¿verdad? Okay. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias y lo esperamos en Guatemala. Vamos a proceder con el ingeniero Gustavo Salom, que nos acompaña desde Panamá, eh, y voy a lograr presentar o dar una breve biografía sobre él, ¿verdad? Eh, el ingeniero Gustavo Salom es ingeniero eléctrico, especialista en instalaciones de baja y media tensión. Actualmente es el director de Kaizen Company y tiene una experiencia amplia en protección catódica, seguridad eléctrica y estándares IEEE. También realiza investigaciones centradas en la aplicabilidad de estándares óptimos a proyectos en el sector petrolero. Gustavo es un distinguido conferencista del Comité de Seguridad Eléctrica de la Sociedad de Aplicaciones Industriales
IAS de IEEE y es uno de nuestros expositores en la conferencia que vamos a tener ahora en octubre en Guatemala. Así que bienvenido, Gustavo, no te quitamos más tiempo y puedes proceder adelante con tu presentación. Gracias. Gracias, Mario, por esa presentación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchachos. Bienvenidos pues a este pequeño webinar donde le vamos a dar un abreboca de lo que todos ustedes van a ver en el Electrical Safety Workshop de Guatemala. Voy a compartir ahorita la pantalla un momento con ustedes. Como Mario les comentó, pues yo tengo pues alguna fascinación, alguna experiencia en los temas de instalaciones de baja y media tensión, orientados también a seguridad eléctrica, por supuesto, de hace más de 20 años, y formo parte de un grupo de profesionales que están de este lado del hemisferio. Marcelo lideriza otro grupo de profesionales que está más al norte del hemisferio. Entonces, ustedes van a tener una serie de un poco más de una docena de conferencistas de toda América, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia, involucrados más o menos, unos en mayor grado, otros en menor grado, en la elaboración y ejecución de normas, prácticas recomendadas, guías, códigos, y van a tener de primera mano todo lo que es eh, el espíritu de la normativa, porque te lo están hablando las personas que formaron parte del comité, que generaron esas normas, que generaron esos códigos. No estamos elucubrando. No es que, bueno, el espíritu de la norma, yo infiero que lo que quiso decir IEEE, que lo que quiso decir NFPA, no, van a estar allí las personas que realmente estuvieron presentes en todas esas discusiones para que las normas lleguen hasta un punto, hasta el punto en el que lo conocemos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo allá en el Electrical Safety Workshop? Voy a hablar de varias cosas y una de ellas es la arquitectura de la seguridad eléctrica. Pero para que nosotros podamos conocer la arquitectura de la seguridad eléctrica para instalaciones residenciales, comerciales, industriales y empresas de generación y transmisión de la energía eléctrica, nosotros necesitamos saber cómo esas normativas han ido evolucionando en el tiempo. Entonces aquí les voy a dar una pequeña presentación, un pequeño speech de las motivaciones, porque las normas han cambiado y han evolucionado a lo largo de los años. Aquí vemos en la portada, pues vemos el mapa de Guatemala. Guatemala va a ser la sede de este evento. Y este evento, como le dije, no solamente va a congregar a muchísima gente, sino que es el espacio idóneo. No hay ningún otro espacio como para que nosotros podamos discutir a este nivel de profundidad en el ámbito de seguridad eléctrica, porque todo lo que se va a hablar es de seguridad eléctrica. Hay otros espacios multidisciplinarios donde también se habla y son muy buenos, sí. Hay congresos regionales que son extraordinarios, pero son muy amplios. Todos los temas convergen en un solo punto, seguridad eléctrica. Le voy a dar un ejemplo. Miren, hasta 1978, el NEC, la NFPA 70, admitía en las tuberías de agua como electrodos de puesta a tierra, sin ningún problema. Sin ningún problema. La cosa es que esas tuberías se corroían. La cosa es que la gente empezó a introducir tuberías de PVC dentro de las instalaciones o sustituían partes metálicas por de PVC, rompiendo la continuidad eléctrica. Entonces, la norma tuvo que evolucionar desde el punto de vista de puesta a tierra porque cambiaron los métodos de construcción. En ese sentido, podemos decir que una de las razones, déjenme empezar a rayar, déjenme buscar aquí el marcador, a ver, aquí está, una de las razones por la que hubo una evolución normativa es precisamente la forma en la que construimos. Yo no sé si muchos de ustedes lo saben, pero hoy en día estamos obligados a conectarnos a las estructuras metálicas, como electrodo complementario del sistema de electrodo de puesta a tierra. Es decir, yo voy a tener una casa o voy a tener un edificio, pues la casa o el edificio tienen vigas o varillas embebidas en concreto, todos esos son puestas a tierra, son electrodos de puesta a tierra. Bueno, para la edición 2023 de la NFPA 70 se decía, si están disponibles todos los electrodos de puesta a tierra permitidos en una zona,
usted deberá interconectarlo. Claro, yo no puedo tener electrodos de puesta a tierra que no estén conectados, porque cuando viene una elevación de potencial, cada uno va a estar a un voltaje diferente y esa diferencia de voltaje, esa diferencia de tensión es lo que va a hacer que la gente muera. Yo en mis cursos normalmente uso el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 1 millón de voltios en mi mano derecha, 1 millón de voltios en mi mano izquierda? ¿Cuál es la diferencia potencial? Cero. ¿Cuál es la corriente que pasa por el corazón? Cero. Entonces, claro, la diferencia de potencial, si es controlada a 0 voltios, pues genera un ambiente seguro, ¿no? Dentro, pues, dentro de otras variables que hay que considerar. El hecho es que la misma pared de concreto, las varillas embebidas de concreto son un electrodo. Y ese electrodo, pues, es un electrodo embebido en concreto que también se le llama electrodo buffer. Como está presente de manera natural en la instalación, usted se tiene que interconectar allí. ¿Qué pasaba? Hasta el 2003, ¿ok? El código decía, si está presente dentro de y disponible dentro del predio, usted deberá interconectarse. Resulta ser que el ingeniero electricista llegaba después de que habían frisado, de que habían repellado todas las estructuras, entonces el electrodo, el vidrio en concreto, estaba presente, pero no era accesible, a menos que rompieras la columna, a menos que rompieras la pared. Entonces, ¿cuál era el objeto de esa sección? Una letra muerta, era letra muerta. Entonces, ¿qué pasó en el 2003? Hubo un cambio, una evolución normativa donde la redacción se cambia y se dice, si está presente, usted deberá interconectarse. No es que si está disponible. ¿Qué quiere decir? Que en instalaciones nuevas yo debo de prever esa interconexión a la estructura del edificio. Entonces, claro, tengo evoluciones normativas que van por nuevas prácticas de construcción y también por la cultura, en este caso una cultura de construcción. Ustedes pueden decir que antes del 2003 pues era un juega vivo, ¿no? Yo puedo decir, mira, cuando yo instalé la puesta a tierra, aquí no había manera de interconectarse. Para evitar estos juegavivos, para evitar estas lagunas, estos incumplimientos, pues se redacta de otra manera y entonces la evolución normativa también tiene que ver mucho con el lenguaje, ese lenguaje híbrido entre ingeniería y abogado, que es necesario para dejar, o sea, para evitar lo que son estas lagunas legales en donde puedas, pues, darle cierto tipo de permiso, aunque no tácito, a las personas de violentar las mejores prácticas de ingeniería. Otra manera de esta evolución normativa es una evolución que yo estoy, como pueden ver en la presentación, yo la defino como evolución orgánica, una evolución natural, debido a que nosotros no somos omniscientes, ¿no? Nosotros sabemos cómo se comporta la física y tratamos de aplicarla. Eso somos nosotros los ingenieros. Pero tenemos que estar en constante investigación y replanteándonos las soluciones que en el pasado realizamos para ver si es una solución que se mantiene en el tiempo y una solución óptima. Por ejemplo, otra de ellas es precisamente la vieja costumbre de echarle sal y carbón a los electrodos de puesta a tierra. Y esto muchísima gente pues lo tomó como un estándar, porque la mayoría de los libros de a comienzo del siglo XX recomendaban esta práctica. Ahora, hoy se sabe pues que esto es una solución, esto es un parche, es una solución sumamente temporal. Una vez que si el suelo se seca, pues ya no hay tal ganancia, ¿no? Porque necesito alta humedad. Y si estoy en una zona bastante lluviosa, pues la sal, esta no me va a durar más que pocos días porque se va a ir diluyendo en el tiempo. Entonces, esta solución es un parche a veces funciona, a veces no funciona, y luego tienes que estar reactivándola constantemente, y esto no genera un ambiente de seguridad, ya que la puesta a tierra es uno de los pilares, uno de los soportes para la seguridad. Entonces, hay evolución orgánica en las normas. También está la evolución del conocimiento fisiopatológico y técnicas de reanimación, todo lo que es el estudio del cuerpo humano. La gente se moría
¿sí? Y se sigue muriendo, por cierto. Pero cuando se moría, en la época de Edison, el Westinghouse, pues decían, oye, la electricidad como que puede ser un poquito más peligrosa de lo que creíamos. Entonces, vamos a tenerle respeto, vamos a colocar diferentes elementos de seguridad, pero esos elementos de seguridad estaban tratando de ser descubiertos. Entre ellos era las consecuencias de la corriente, la frecuencia, el tiempo de exposición y la tensión en el cuerpo humano. Hoy en día, a través de los estudios de Charles Delcy en la década de los 40, la de Wittenberg en los 50, en la de Gottfried Behelmeyer, que por cierto murió recientemente, murió en el 2007, a comienzo de siglo, pues hoy entendemos un poco los efectos fisiopatológicos de la electricidad en el cuerpo humano. Y eso nos permite a nosotros estar preparados para atender cualquier emergencia. Por eso, hoy en día, no existe ninguna cuadrilla eléctrica que no tenga un monitor de seguridad que tenga por lo menos dos competencias. RCP porque tenemos un problema de asfixia y el uso del desfibrilador. Evidentemente hay otras cosas que también debemos de tomar en cuenta, como qué hacer ante quemaduras, quemaduras de tercer grado, quemaduras importantes. Fíjense, la foto que tenemos bueno, no una foto, es una recreación. Con esto de que ahora somos ingenieros que debemos de aprender de la IA, entonces, y de IA generativa, estoy jugando mucho con la IA generativa para tratar de hacer imágenes que transmitan de manera rápida, de manera puntual, millones de palabras. Todo lo que yo pueda decir en 4 horas, pues que lo diga una sola imagen. Lo que vemos aquí a mano derecha es una recreación de las prácticas de a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, por electrocución. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la recomendación? La recomendación era que se le agarrara la lengua a la persona electrocutada y se la alara para que el conducto, ¿no? Donde se respira, pues esté libre y pueda entrar oxígeno. La persona del medio era una persona que no estaba dando RCP. Sí, estas pulsaciones que nosotros damos encima del corazón de manera rítmica, que hoy lo conocemos como RCP, no la estaba dando. Es simplemente en aquel entonces la estaba masajeando, con movimientos de arriba y hacia abajo. Todavía estas prácticas eran incipientes, no se conocían. Y pues la tercera persona estaba tratando de obtener un estímulo nervioso, ¿no? Le estaba colocando pues los dedos en el recto a la persona para obtener de él un estímulo nervioso y poder resucitarlo. Evidentemente, pues estas prácticas, aunque están bien intencionadas, por supuestísimo, pues no sustituyen al conocimiento que tenemos hoy en día y a las prácticas que tenemos hoy en día. Estas prácticas que tenemos hoy en día, pues ya forman parte de las competencias mínimas que se exige en cualquier ingeniero de campo, inclusive en instalaciones residenciales. Entonces, estamos hablando de una evolución de las normas y de las prácticas. En este caso, las prácticas de resucitación, pero también las normas eléctricas en donde cada vez más conocemos cuál es el comportamiento de la electricidad y a diferentes frecuencias, no solamente en DC, en frecuencia industrial y en alta frecuencia, no. Para diferentes aplicaciones, diferentes tensiones, cuál es el comportamiento que tiene el cuerpo basado pues, en los hallazgos que estamos teniendo ante accidentes. Aquí tenemos pues evolución de las técnicas de inspección también. En lo que vemos aquí a mano izquierda pues también es una recreación ilustrada que también generé con la IA acerca de cómo la gente, sobre todo pues en instalaciones de baja tensión, ellos checaban que había electricidad. Simplemente colocaban pues el conductor en la lengua y pues veían si tenía un sabor salado, si sentían el chispazo, lo mismo que hacen ahorita los adolescentes con las baterías, ¿no? Con las pilas AAA, AA, bueno, algo similar. Y esto era lo que inclusive se recomendaba.
a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Hoy en día, por supuesto, tenemos cualquier tipo de aparato para medir si hay o no presencia de tensión en las instalaciones. Las mejores prácticas de seguridad, pues te piden que lo primero que hagas es detectar si hay tensión. La prioridad hoy en día es trabajar en frío. Si tú vas a trabajar en caliente, tú necesitas de un permiso y un justificativo porque se sabe, pues, que hay cosas que solamente se pueden hacer en caliente, pero hay que justificarlo y hacer un análisis de riesgo. Esas son las mejores prácticas ahorita en favor de la seguridad, en favor de salvar vida. Hoy en día la NFPA 78, la guía de inspecciones eléctricas, pues es una guía que tenemos, que antes no se tenía, porque no sé si ustedes saben, esta guía no existía, la NFPA 78 como guía de inspectores eléctricos no existía en el siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, tenemos dos documentos en FPA, la 1078 y 78, orientado a inspecciones eléctricas. Esa profesionalización permite pues que salvemos vida, en este caso, la vida del inspector, y que durante las actividades de inspección pues no se cometan riesgos que ponen en juego la vida ajena y de las instalaciones. También tengo una evaluación por retroalimentación. Con el uso de la electricidad, nosotros hemos maximizado nuestra capacidad de generar trabajo y de generar valor a la sociedad. La sociedad pues, avanzó exponencialmente desde que empezamos a usar la electricidad de manera masiva. Sí, hubo una revolución industrial, ¿no? Con la máquina de vapor y la locomotora, lo que ustedes quieran, pero igualito. Esa evolución se puede decir que era lineal, ¿no? Esa revolución industrial era un avance tecnológico, pero de manera lineal. Se volvió exponencial con el uso de la electricidad. Evidentemente empezamos a meter circuitos eléctricos en todos sitios, desde el Río Grande para abajo, en Canadá, en Australia, en China, en Alemania, en todos lados, bajo diferentes altitudes, bajo diferentes climas y en diferentes eh, plantas industriales. Y nos dimos cuenta de cosas. Esas cosas, aunque como ingeniero debíamos de preverla, lo hicimos. Previmos lo que nuestro conocimiento para la época y lo que nuestro entendimiento para la época nos pudo ayudar. Generaron accidentes. Accidentes. Es decir, no conocíamos lo que iba a pasar en áreas explosivas. Cuando yo tengo un tablero de uso exterior, eh, NEMA 4R, lo coloco, es un tablero de acero galvanizado, lo coloco afuera. Resulta ser pues que evidentemente está hecho para prevención de la corrosión y para que no le entre agua, pero cuando está en contacto con el sol, los metales en contacto directo con el sol durante todo el día pues genera una temperatura interior muchísimo mayor que la temperatura ambiente. Y la mayoría de los elementos eléctricos se diseñan a temperatura ambiente. Podemos hacer un derrateo para el cálculo de la empacidad, pero eso se debe de considerar. Entonces el factor de temperatura es importante. En la industria minera, en la industria petroquímica, petrolera, en gas, en la industria de los textiles, yo tengo áreas clasificadas peligrosas. Y nosotros tuvimos que hacer un desarrollo como evolución, como humanidad, para que estas chispas que se originan tan solamente con encender y apagar un interruptor. Enciendo y apago un interruptor, genera una pequeña chispa. Esa pequeña chispa en un ambiente peligroso, pues lo que genera pues son tremendas explosiones. Los contaminantes en la superficie de los elementos conductores que me generan un cortocircuito y la humedad, pues son elementos a considerar. Por esa razón, aparte de que estas deben de ser consideradas en el diseño, el ambiente, también deben de ser sometidos a prácticas de mantenimiento. No existe una instalación eléctrica a la que tú le puedas decir, no, la hice tan buena, tan sobredimensionada y tan blindada que no requiere mantenimiento. Eso no existe. Eso no existe. La NFPA 70B, pues es el estándar de mantenimiento eléctrico. Antes era una práctica recomendada.
¿ok? Esta nueva versión, la 2023, es un poco más diferente. Está basado en que ustedes hagan mantenimiento basado en la condición del equipo, como bien Marcelo lo dijo hace poco. El hemos cometido muchísimos accidentes por el uso masivo de la electricidad. Todas ellas han sido reportadas, todas ellas han sido inspeccionadas y hemos descubierto cosas. Por ejemplo, hoy en día, en el siglo XXI, se están cometiendo errores que fueron superados hace más de 5 décadas. Oigan, muchachos, 5 décadas es medio siglo y estoy hablando de hace más de 5 décadas. Se descubrieron cosas dentro de esas auditorías, dentro de esas inspecciones, dentro de esos peritajes. Cosas tan sencillas como, yo tengo aquí un cable, este cable tiene un rating de 90 grados centígrados. Ese aislamiento de 90 grados centígrados define la ampacidad del cable. Y por lo tanto yo tengo una corriente eléctrica que puedo hacer pasar por ese calibre, por ese conductor de ese cable. ¿Cuál es la temperatura de daño del cable? 90 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la temperatura de daño del aislamiento. Eso es lo que me limita la cantidad de corriente que la que yo puedo pasar. Ahora, mucha gente se queda en eso, no se da cuenta que los terminales también tienen un rating. Y si el terminal tiene un rating de 60 o 75 grados centígrados, yo no puedo permitirme sacarle toda la capacidad de corriente a un cable de 90 grados centígrados porque puedo tener una elevación de temperatura tal que me falle el terminal. No solamente terminales tipo regletas, sino los terminales de equipos de protección, como relés, breakers, etcétera, ¿no? Terminales de equipos como terminales tipo regletas. Todos ellos tienen un rating de temperatura. Debe hacer match. Es decir, yo puedo usar un cable de 90, pero no le puedo sacar toda la corriente. Yo no puedo llegar a sacarle la corriente de manera tal que, bajo condición de operación continua, el cable me adquiere una temperatura de 80 grados. Porque si adquiere una temperatura de 80 grados, pues el cable no va a fallar. Aquí lo que va a fallar es esto, este terminal. Ustedes pueden creer que hoy en día, con todas las capacitaciones que estamos haciendo, todavía nos damos cuenta que hay ingenieros, diseñadores, hasta residenciales comerciales e industriales que todavía no logran realizar este match. Hay otro match que es el rating de corriente, que no es lo mismo el rating de temperatura. Les acabo de decir que esto que está acá tiene una ampacidad máxima para un rango máximo de temperatura, 90 grados centígrados. Y puede ser que este terminal pueda aguantar 90 grados centígrados. Y ustedes dirán, oye, estoy muy bien, muy bien. Tengo correspondencia de rating por temperatura, pero no por corriente. Resulta ser que si yo le saco a esto, ponte 100, 200 amperes, 200 amperes, ¿ok? En 200 amperes para un cable 2.0, yo puedo tener una temperatura muy cercana a los 90 grados centígrados. Pero resulta ser que el fabricante te da el rating de corriente de estos terminales en 175 amperes. Viene la pregunta, cómo es posible que la máxima corriente del terminal es 175 amperes, teniendo una máxima temperatura de 90 grados centígrados, cuando el cable, pues evidentemente tiene una máxima temperatura de 90 grados centígrados, pero le puedo sacar más corriente? Por geometría, por disposición. Evidentemente, conectores muy chiquitos se calientan un poco más. Por lo tanto, para llegar a esta temperatura, que es la temperatura de daño, pues este conector, por su propia geometría, por su forma y los elementos o aleaciones que la componen, no deberá tener más allá de 175 amperes para lograr esta temperatura. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, espérate, ¿qué es lo que necesito saber yo? La data del fabricante. El fabricante es un tablerista y sobre sus tableros se colocaron, bueno, y también los fabricantes de los equipos, sobre los tableros, sobre los equipos, se les sometieron pruebas de ensayos, pruebas de laboratorio. Esas pruebas de laboratorio dijeron, mira, la corriente de ensayo fue 175 amperes, la temperatura máxima 90 grados centígrados y te lo deja a ti.
te lo deja ver. Entonces, hoy en día, como ingenieros, sabemos que debe haber una correspondencia por temperatura, pero también por corriente. Son cosas que pasan por desapercibido. Resulta ser que a nivel industrial y evidentemente residencial y comercial no se está aplicando, generando fallas. Lo que vemos enfrente en este momento es la falla más común a nivel industrial. Estadísticamente hablando, el 90, sí señores, el 90% de las fallas son monofásicas y normalmente son en los terminales, en los extremos de los cables. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que yo esté levantando una estadística en Hispanoamérica y yo tenga problemas con el rating de temperatura de los conductores con conector y sobre todo el rating de corriente y que la mayoría de las fallas, el 90% de las fallas, sean monofásicas en los terminales. Por eso es que se desarrollaron técnicas de inspección ante un daño que es común y continuo, se desarrollan técnicas de inspección. Si ustedes se ponen a ver la NFPA 70B, prácticamente te están exigiendo la termografía como elemento del día a día, ¿no? Tan común como el voltímetro y el amperímetro que usamos en estos momentos. Entonces la termografía llegó para quedarse precisamente por este problema. En el NEC está claramente identificado que tú debes hacer un derrateo por temperatura. ¿Ok? Pero no solamente por la canalización, sino por los terminales del conductor y también pues por la capacidad de corriente del conductor. A mi derecha tengo otro problema que es el apriete, el par de apriete, el torque. Ustedes sabían que yo debo de aplicar un torquímetro para conectar un cable en un tablero eléctrico residencial o industrial o comercial, como ustedes quieran. Pero ellos tienen una barra donde yo pongo mis cables de neutro, mi cable de fase, yo aprieto un tornillo, yo coloco el cable, le aprieto el tornillo y ese par de apriete debe estar calibrado por un torquímetro. ¿Dónde lo dice? Lo dice el NFPA 70. ¿Por qué? Porque si yo no le doy el apriete adecuado, voy a tener un falso contacto. Sí, cuando eso se calienta va a haber un coeficiente de dilatación. Cuando el metal se calienta, pues se dilata. Y si no está bien apretado, pues evidentemente poco a poco va generando un falso contacto, un punto caliente y me va a originar la falla. Me va a originar el cortocircuito y ese cortocircuito me puede producir un arco eléctrico. Estos son los orígenes de las fallas. Estos son los orígenes de los problemas. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo que hace la mayoría de los hispanos? Agarro el destornillador y aprieto esto como si no hubiese un mañana. Pues resulta ser que también está mal. El sobretorque lo que hace es deformar los hilos de los conductores, generando también falsos contactos, porque en la mayoría de los casos, en muchos de los casos reportados, varios hilos de esos conductores se han roto generando una especie de embudo eléctrico allí. Entonces, claro, tengo un problema de terminales calientes. Tengo la termografía, sí, pero debemos de resolver el problema de origen que ya está en las evoluciones normativas. Estas son evoluciones debido a hallazgo. Lo que vemos aquí en pantalla, fíjense, es un cable trenzado concéntrico tipo B metido en un conector para cables clase 6. Y también tenemos un conductor clase 6 metido en un terminal clase B. Resulta ser que yo tengo conductores, por ejemplo, de 7 hilos con un par de trenzado. El típico que nosotros usamos es el clase B. Si yo lo, y así como hay conductores clase 6 o clase B, siendo el clase 6 el que tiene muchísimos hilos, ¿no? Ese que es chiquito y tiene muchísimos hilos. Bueno, si bien yo tengo conductores de una clase, también tengo conectores para esa clase en particular. ¿Qué pasa si yo agarro un conductor, un cable clase B y lo meto en un conector clase 6, que es para hilos chiquiticos? ¿Qué pasa? Bueno, simplemente no va a haber suficiente apriete. Miren aquí, no va a haber suficiente apriete. Va a haber espacios que no están bien sujetos. Sí, va a haber contacto, pero es un contacto casi que superficial. No va a ser buen contacto. ¿Y qué va a ocurrir? Calentamiento. Ahora,
Si yo hago todo lo contrario, si yo tengo uno de estos cables que tiene muchísimos hilos y lo coloco en un conector clase B y lo aprieto, pues yo estos hilos que son chiquiticos y delgaditos los voy a deformar o los voy a romper. ¿Generando qué? Calentamiento. Qué casualidad que el 90% de las fallas sean monofásicas. Generan el cortocircuito y por el consecuente arco eléctrico. Ese es el origen. Lo sabemos, lo conocemos. Sí. ¿Lo conoce todo el mundo? No, me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que en los sitios en donde yo visito, pues hay gente que estas cosas no saben, a pesar de que todo está incluido aquí en el código. Ustedes quieren ver el derrateo por temperatura en los terminales, váyanse al artículo 110 de la NFP 70 y por allí lo conocen. Entonces, ha habido una evolución normativa debido a estos hallazgos, porque cuando las cosas fallan, los muertos se generan, las pérdidas en equipos, las pérdidas materiales y la falta de suministro se genera, se hace una investigación. Y esa investigación, ese peritaje, esa auditoría, pues busca la causa raíz de las fallas. Y por supuesto, las normas evolucionan para evitar que vuelvan a ocurrir. Aquí tenemos algo de los 1800. Vamos a ver, cuando empezamos a usar la electricidad, esto es todo estadísticas, ¿no? El de los Estados Unidos, desde 1884 a 1896, evidentemente, pues estábamos en los albores de la electricidad y empezaron a ocurrir incendios, muchos, muchos incendios. Los incendios generaban daños de, a ver, en 1896 de 115 millones de dólares. En 1884, 110 millones de dólares. Es alrededor de 110 millones de dólares por año. Miren, yo sé que ahorita estamos hablando de billones y trillones, pero para mí, 110 millones de dólares es bastante dinero. Entonces, claro, en aquella época, pues era evidentemente eh, algo súper estrambótico. ¿Qué- ¿Cuál era la solución? La solución era decir, no, 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 ya no usemos más la electricidad, es peligrosa. Como la gente que está hablando ahorita de electromovilidad, que están diciendo, no, 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 no vayamos con las baterías de litio porque son peligrosas. Espérate, para eso también no nades en un río, pues te puede comer un caimán. O sea, no salgas a la calle, no te expongas. No, la idea es hacer buenas prácticas de ingeniería con seriedad. Y podemos tener accidentes ante lo nuevo, pero inmediatamente ir investigando, haciendo ingeniería, haciendo procesos, así se desarrollan las normas. Aquí vemos pues una breve ilustración de la gente de Huele, ¿no? De las Underwriters Laboratories, de cómo hemos evolucionado en el uso de electrodomésticos, en el uso de equipos, a lo largo pues de más de un siglo. Y aquí tenemos la misma infografía, pues un poquito más corta porque es mucho más larga, el otro código, el código IEEE, el National Electrical Safety Code. ¿Ok? Desde los orígenes del uso de la electricidad hasta las últimas prácticas, últimas evoluciones del código. Para todos los que quieran ver un poco más de la historia de este código al respecto, pues aquí les dejo abajo la fuente. La idea original es que la evolución normativa ha venido ha tomado ha sido como consecuencia de la evolución natural de la humanidad. Esto es la evolución de la humanidad. ¿Ok? Esta es la evolución de la humanidad. Una calidad de vida mucho mayor, con expectativas de vida mucho mayores, pero requiere de nosotros profesionalización. Por lo tanto, todo lo que son las aplicaciones de ingeniería tiene que tener un foco central. Sí, estamos hablando de análisis técnico-económico, estamos hablando de calidad del servicio, de confiabilidad, pero el foco central debe ser seguridad. Una vez que esté cubierto, vamos a los otros focos. ¿Por qué? Porque las quemaduras eléctricas que origina la electricidad debido a un cortocircuito, debido a un arco eléctrico, son de tercer grado, son necrosis que puedes tener en la piel y que por lo tanto pueden hacer que los riñones no se vean alterados a las siguientes semanas. Puedes tener daños oculares, daños auditivos debido al arc blast de un arco eléctrico,
como ya todos estos estudios fisiopatológicos ya lo conocemos, entonces podemos, como ya tenemos y tenemos la causa raíz de lo que origina el cortocircuito y lo que origina el arco eléctrico, hoy en día tomamos medidas preventivas para generar la cultura de la seguridad que está enfocado en crear un security by design, como dijo Marcelo, ¿no? Un diseño eléctrico que sea seguro para el ser humano. Sí, los equipos de protección personal son buenos, son necesarios y hay que implementarlos. Pero por encima de ellos, el mayor control, el que es más efectivo, es generar una instalación eléctrica que sea intrínsecamente segura, entre otras cosas. Además, evidentemente, de la pérdida de la vida humana y del daño físico, tengo las pérdidas de los equipos e incendios, pérdidas materiales mil millonarias. Les di el dato de a finales del siglo XIX, les di el dato aproximadamente 110 millones de dólares en pérdidas anuales. Hoy, ¿ustedes cuánto creen que es? Deberían ser muchísimo mejores porque la cultura de seguridad está ampliamente indicada. Miren, yo quiero terminar esto con decirles y me voy a tomar la, el atrevimiento de leer, ¿no? Yo trato de no leer en mis presentaciones, pero lo escribí así y no quiero que se tergiverse. Les voy a decir a todos ustedes que sería una falta imperdonable que como generación de relevo, porque todos los que estamos aquí somos la generación que relevó a la anterior, pongamos en riesgo el patrimonio de seguridad que la humanidad ha construido en siglos de civilización, porque el Código Eléctrico Nacional, la NFPA 70, y el Código IEEE, el National Electrical Safety Code, tienen más de un siglo. El NES cumplió un siglo en el 2014. Ambos tienen más de un siglo y todos son requisitos mínimos que deben de tener las instalaciones eléctricas con el eje central de seguridad. Una vez cumplas el requisito mínimo de seguridad, haz lo que tú quieras. Haz análisis técnico-económico, mejora de la confiabilidad, mejora de la calidad, etcétera. Van a haber nuevas prácticas, sí, nuevos equipos y nuevas formas de trabajo. Siempre traerán desafíos, pero no puedo realizar algo nuevo y dejarlo allí. Tengo que estar monitoreándolo, tengo que estar controlándolo, tengo que estar sobre ellos, tengo que actualizar las normas. Yo necesito todo un sistema engranado con profesionales, colegas a mi lado que me ayuden en esta labor para no repetir los problemas del pasado, porque ya eso no serán accidentes, son catalogados hoy en día como mala praxis profesional. ¿Vendrán cosas nuevas? Sí, van a venir cosas nuevas. La automovilidad es hoy un desafío, pero es como cuando la electricidad en sus albores era un desafío. Y claro, lo que hicimos fue generar códigos, generar normas, educar, formar, profesionalizar a una serie de científicos, filósofos de naturaleza, y empezamos a llamarlo a todos ingenieros, y a esos ingenieros, ingenieros electricistas, y en esa profesionalización, pues empezamos a abocar todas nuestras experiencias para que los errores que hemos cometido, pues no lo volvamos a cometer, aprendamos de ella, aprendamos de la naturaleza física de las fallas. Ahora, ¿entienden la magnitud de todo esto? El Electrical Safety Workshop es el espacio donde van a investigar. ¿Ok? Ustedes van a investigar, sí, porque se les va a dar a ustedes una enorme cantidad de información que ustedes pues van a salir bastante nutridos del workshop, pero los van a obligar a investigar. Pero les vamos a dar todas las herramientas para que puedan profundizar en las diferentes arquitecturas de la seguridad, podrán profesionalizarse correctamente, porque hoy en día las universidades no dan. Imagínense, cuando salen de las universidades, hoy en día, si han tocado una o dos normas, es mucho, entre ellas la NFPA 70, y si da la NFPA 70, me quito el sombrero. Pero ¿cómo es posible que venga la ley y te diga, el incumplimiento de la ley no justifica el que tú la hayas violado, el desconocimiento de la ley? Y pues, sí, pero es que yo no conozco la ley, pues tú eres profesional, tú no eres ingeniero electricista. Bueno, pero yo no sabía que la ley decía tal cosa. Bueno, igualito vas preso porque el desconocimiento de la ley
no te ampara de poder violarla. Entonces, estamos graduando a una cantidad de profesionales en un siglo XXI en donde las normas, los estándares, las prácticas recomendadas, las guías de diseños, pues ya tienen rato evolucionada, ya tienen muchas ediciones, otras son nuevas, las nuevas prácticas de ingeniería, y eh, no podemos tampoco hacer que estos muchachos pues tengan más de 5 años de estudio, no podemos llevarlo a 30 años de estudio, tienen que salir en su vida laboral. ¿Dónde está el espacio que complementa la academia con la formación laboral? En el ámbito de seguridad eléctrica es el Electrical Safety Workshop. ¿Hay otros congresos? Sí, que te van a generar muchísima alimentación, pero hoy vine a llamarlos a ustedes a que cubran la base, y la base es la seguridad. Como yo sé que esto se está grabando, pues yo quiero mostrarles aquí, pues la página del oficial del Congreso. Esta es la página oficial del Congreso, del Electrical Safety Workshop. Se la voy a dejar aquí en el chat, ¿no? Y va a quedar para la grabación. Y se está acercando los días. Fíjense que es el 15 de octubre. Poco a poco nos estamos acercando. Y para que ustedes vean la dimensión de lo que vamos a hablar. Y sí, para aquellos asiduos a la electromovilidad, vamos a tener un panel, vamos a tener una charla, vamos a ver cuáles son los retos de seguridad, cómo están siendo afrontados. ¿Por qué? Porque ya se está construyendo, estamos construyendo el futuro. Los que dicen, yo no quiero meterme en esto porque resulta que es peligroso, pues le vas a pasar lo que les pasó a la gente en 1800, que no van a poder desarrollarse plenamente. Y hoy en día hay una brecha tecnológica entre unos países y otros. Mientras que otros ya están generando normas, ya están generando prácticas, ya están generando retroalimentación, ya hay AAA por el tercer Congreso Internacional de Electromovilidad. El último se realizó en Guadalajara, en México. Otros simplemente pues se están oponiendo a este tipo de tecnología y tú dices, ¿qué está pasando? Es como que si nosotros nos autosaboteáramos. Por eso, gran parte de esa actitud es el desconocimiento. El Electrical Safety Workshop pues realmente les va a permitir a ustedes ampliar los horizontes para saber de dónde vienen las cosas, lo va a actualizar. A nivel normativo, todos van a salir actualizados. E inclusive, muchísima gente va a aprender cosas nuevas. Yo me propuse realizar cada 2 días una especie de abrebocas, ¿no? De pastilla, para que ustedes vean qué es lo que qué es lo que vamos a hablar y de qué va a tratar el Electrical Safety Workshop. Así que les invito a que se suscriban a la página web de la IEEE sección Guatemala. Entonces voy a agarrar aquí, voy a agarrar el link y se las voy a compartir aquí en el chat a todos ustedes. Suscríbanse a la página de AAA Sección Guatemala porque ellos están simplemente reenviando unos posts que cada 2 días estoy haciendo. En este post, por supuesto, fíjate, aquí este que está aquí es el costo oculto de no tener en cuenta las condiciones ambientales. Este que está aquí es la ruta de la corriente eléctrica, o sea, los principios de electrocución. Este post que está aquí, bueno, ellos están reenviando los posts de el contenido de seguridad eléctrica o parte del contenido de seguridad eléctrica que vamos a hablar en el workshop. ¿Ok? En LinkedIn también, pues también ellos tienen una página web, la gente de IEEE Guatemala tiene una página web, aquí se las copio, aquí se las pego, los que no les gusta Facebook, pues se entiende, pues son profesionales, pero es una página profesional de LinkedIn, y ellos también están haciendo el review, los está actualizando, le están diciendo a ustedes qué es lo que van a ver en este taller, y pues unos tips, por ejemplo, aquí tenemos un tips que evoca uno de los lectores distinguidos en seguridad eléctrica, que es Lanny Floyd. Lanny Floyd nos hablaba de que estos problemas eléctricos son de baja frecuencia. Es decir, hoy en día hemos logrado un nivel de profesionalización y un nivel de ingeniería, de desarrollo de materiales, desarrollo de equipos y desarrollo de protecciones que me permiten hacer un diseño
lo más seguro posible, inclusive a prueba de bobos, a prueba de gente que no sabe que hay que aplicarle torquímetro a los tornillos eléctricos de los tableros eléctricos. Inclusive, pero aún así eh, hay accidentes, ¿no? O mejor dicho, mala praxis, porque si viola una norma ya no se considera accidente, ya ahora es una mala praxis. Entonces, hoy en día logramos eso, es de baja frecuencia, pero es, como dice Lani, es de alta consecuencia. ¿Ok? Daños a la vida humana, daños a los equipos, daños a las operaciones. Entonces, yo les invito a todos ustedes a que el próximo mes de octubre, este 15 de octubre, pues todos traten de asistir, porque la garantía que les estamos dando es que ninguno saldrá pensando igual a como entró a ese congreso. Cuidado y salgan un poco más perturbados, con más respeto a la electricidad, pero que van a salir con una actualización normativa, van a salir y aprendiendo una enorme cantidad de cosas nuevas, sobre todo de la mano de aquellas personas que están sentadas en los comités viendo esta retroalimentación del mundo, porque yo no sé si ustedes saben, ser miembro de un comité normativo es una actividad ad honorem, pero tú también recoges las recomendaciones de modificación, eliminación o cambio de algún artículo, de alguna sección de personas, ingenieros profesionales, instituciones, industrias de todas partes del mundo y con sus justificaciones y de investigadores. Así es el desarrollo de la humanidad. Así, señores, es la profesionalización. Y como la seguridad eléctrica es lo primero y la confiabilidad, el análisis técnico-económico, la disponibilidad, la innovación viene después, es necesario primero cubrir este tópico de seguridad. Porque ya hay cosas que se conocen y que Hispanoamérica lo sigue cometiendo. Estamos hablando de mala praxis que fueron superadas hace más de 50 años, que están incluidas en la norma, casi como que, bueno, lo voy a dejar aquí porque tiene que quedar acá. Y hay gente que no conoce. Yo veo gente todavía que aprieta los tornillos como que si le estuviera jalando la oreja al hijo que se les porta más mal de la casa. Bueno, Entonces, excelente. Gustavo, disculpa que te tengamos que interrumpir. cómo Queremos no, dar un espacio pequeño para las preguntas. un Yo saludo a sé que todos, tenemos muchachos. todavía mucha gente conectada y nos alegra mucho que no se han ido. Eso significa de que los dos webinars, las dos charlas en el webinar estuvieron increíbles. Los quiero felicitar. Un gran aplauso para ustedes. El chat ha estado bien interactivo, no ha dejado de descansar. Le voy a pasar el micrófono a Ángela, que nos va a ayudar a leer algunas de las preguntas, ¿verdad? Yo creo que las primeras dos fueron para Marcelo Valdés y el resto fueron para ti. A ver si las podemos hacer lo más preciso y conciso por el tiempo de los demás y ya todo el mundo tiene los links. Dan sabe dónde ir para la conferencia, saben, estuvieron preguntando por tus libros también, así que ya estamos en comunicación con ellos para que eso lo sepan, ¿verdad? Así que adelante, Ángela, gracias. Gracias, Mario. Y gracias también, Gustavo y Marcelo, por las conferencias. Creo que vamos a continuar con las preguntas. La primera pregunta es de Andrea Chetumul. Ella nos pregunta, ¿qué le dirían ustedes a los participantes actuales y futuros sobre las acciones que deben tomar para asumir un rol activo en la seguridad laboral y de manera particular en la seguridad eléctrica? Marcelo, que gracias por esa pregunta. Primero es educación, entender las normas que educan sobre el tema, las normas que rigen en la región donde uno está trabajando. Ah, Dentro de esa, yo creo que entender los conceptos de riesgos, controlar riesgo, entender por qué algunas soluciones son mejores que otras, tiene mucho valor. Eh, Cuando uno puede hablar con autoridad sobre esos temas, con la gente. La gente va a proveer una cierta deferencia. Si uno escucha a Gustavo hablar sobre los temas que él discute,
uno se da cuenta instantáneamente que él sabe de qué está hablando, que tiene la experiencia, tiene los conocimientos, tiene la inteligencia, a uno le vale escuchar. Hay que proyectar esa seguridad y esa seguridad se hace a través de educación, experiencia, leer las normas, hablar con la gente y aprender. Cuando uno es joven no tiene suficiente tiempo para aprender de experiencia, entonces hay que usar la experiencia de otros. Para eso están estas conferencias. Gracias. Gracias, Marcelo. También Andrea tiene una pregunta para Gustavo. ¿Qué mensaje le darían al público para motivar el cambio de las malas prácticas de seguridad en el trabajo, especialmente en lo relacionado con la seguridad eléctrica? Bueno, yo soy un abanderado que dice que las personas no cometen malas prácticas porque quieren o porque les gusta saltarse las normas o porque les gusta dársela de que pueden aguantarnos 480 voltios en dos dedos. Es decir, la gente no es loca. Yo asumo a priori que la gente no es loca, sino que la gente es profesional y quiere profesionalizarse. Yo sé que hay muchos miedos en el ámbito de ingeniería, lo sé. Sé que hay ingenieros que tienen lo que se llama el complejo de autosabotaje. Ellos no se creen ser los profesionales que realmente son, ¿no? Y tienen miedos y tienen inseguridades. Este, todo eso, como bien lo acaba de decir Marcelo, se corrige y uno puede empoderar la psiquis del ingeniero, la psiquis de los inspectores y técnicos de seguridad, tan solo con capacitación. Cuando hay algo que es desconocido, pues realmente tú lo tratas como algo, pues, como si fuera un monstruo literal. Yo recuerdo hace 20 años, cuando empecé con los estudios de puesta a tierra, que a ese arte de la ingeniería eléctrica, lo llamaban las ciencias oscuras, las ciencias ocultas, y que yo me estaba metiendo en algo que era el origen de todo mal. ¿Por qué? Porque si algo fallaba, y no se sabía la causa raíz, era la puesta a tierra. ¿Y por qué? No sabemos, pero de qué es la puesta a tierra, es la puesta a tierra. Había una mala puesta a tierra. Entonces, claro, yo me meto en eso hace 20 años y hoy en día, pues, creo que hemos tocado la mente y el corazón también a muchísimos hispanoamericanos y tengo retroalimentación con ellos, no simplemente pues hablé con ellos, le di la mano y me fui, no, yo sigo conversando, yo sigo hablando con ellos y ya ninguno es capaz ni siquiera de decirme que eso son artes oscuras, ciencias ocultas, sino más bien ellos me dicen a mí, de tú a tú, cuál es el problema y cuál es la causa raíz. Se ha desmitificado el problema. Te lo resumo así y concluyo. No conocíamos que el rayo era una chispa eléctrica. En consecuencia, generamos un mito. Eran el castigo que lanzaba Zeus desde una nubecita para matar a las personas. Resulta ser que Benjamin Franklin pues, demostró la naturaleza eléctrica del rayo y luego pues, la física descubrió cómo se formaban los rayos. Se ha desmitificado un problema. El conocimiento y la actualización es lo que va a empoderar, que le va a dar seguridad a las personas. El sitio de encuentro en el ámbito de seguridad eléctrica es el Electrical Safety Workshop. Ángela, y te voy a decir algo. Este workshop siempre fue en inglés y siempre fue dado en otras latitudes. Esta es la primera vez donde este comité internacional, este comité extraordinario liderizado por Marcelo y por Mario Alemán y por Eric, por primera vez están tratando de llevar una edición para Latinoamérica o para Hispanoamérica. Así que es algo que no podemos dejar de desaprovechar. Gracias. Marcelo, si puedo añadir un poco a esta tremenda respuesta que dio Gustavo. Una cosa que yo noté cuando yo empecé a entrenar gente en este tema, visitando muchas consultorías, ingenieros, consultores en sus oficinas, es que había una diferencia en cómo aceptaban lo que yo decía. Y esa diferencia dependía de la experiencia que esa oficina había tenido.
Y cuando yo entraba en una oficina donde reconocían que alguien del grupo, del equipo, había tenido un accidente, yo había visto un accidente con sus propios ojos, la recepción era completamente diferente cuando estaba en un grupo donde todo esto eran conceptos teóricos. Y como dijo Gustavo, estas conferencias y donde se juntan grupos de gente, no es solo educación en ecuaciones y matemáticas y las normas, es educación porque la gente presta sus experiencias y la discute con la gente que no ha tenido esa experiencia. Y el beneficio de eso es que esa otra gente tal vez nunca tendrá esa experiencia si es que tienen suerte. Porque tener la experiencia de perder un cotrabajador, una persona, un amigo a través de un accidente eléctrico es una manera de aprender, pero no es la manera preferible para aprender. Ah, y estas conferencias donde hay intercambios con la gente que ha tenido esa experiencia. Lanny Floyd, que es uno de los líderes a nivel internacional, cuando estaba trabajando vio a alguien morir enfrente de sus propios ojos por un accidente eléctrico. Cuando él estaba en un hotel escribiendo procedimientos y cómo hacer actear, lo llamaron para decir que su propio padre, que era electricista, sufrió un accidente eléctrico. Y se encuentran mucha de la gente que está en estas conferencias, ellos han tenido este tipo de experiencia. Esto no es un tema teórico para ellos, es un tema práctico y aprender de esa gente con suerte deja que uno no tenga nunca esa experiencia. Gracias. Gracias por las respuestas. Vamos con otra pregunta. Selvin López nos dice, ¿qué opinan sobre el riesgo de utilizar baterías de litio? Bueno, fue una pregunta abierta. No sé si Marcelo quiere. Pero yo tengo. Lo que pasa es que le estoy dando muchos spoilers. Le di demasiados spoilers a ustedes en este pequeño webinar de lo que vamos a hablar, porque el tutorial de arquitectura de la seguridad eléctrica es de 8 horas, es de todo un día. Pero también va a haber un panel de electromovilidad con la gente de Amegua. Bueno, spoiler, vayan al Electrical Safety Workshop. Le voy a decir algo. Hay un artículo de periódico de a comienzos del siglo XIX que los extraímos de una hemeroteca. Y se trataba de una periodista que estaba en contra de los coches de combustión, ¿no? Los carros que tenemos hoy en día. Y ese artículo era tan interesante que no me cabía la emoción de entender a esa mujer de la época. Esta periodista estaba diciendo que ella veía con mucha preocupación que poco a poco estaban llegando estos vehículos, estos carros de combustión. Y estos carros de combustión eran peligrosísimos. ¿Por qué? Porque funcionaban con gasolina, un elemento volátil sumamente y que, claro, se estaban colocando frente a las casas, literalmente bombas de gasolina que cuando estallan pueden generar un efecto en cascada uno detrás de otro. Me encantó ese artículo. Ese artículo me encantó, eso lo leí hace como 15 años, porque me mostraba la idiosincrasia y lo que es la resistencia al cambio. Yo voy a compartir ese artículo en el Electrical Safety Workshop, no lo voy a hacer aquí, porque si lo hago aquí, ustedes no nos vemos en Guatemala. Entonces, es lo mismo que está ocurriendo con la electromovilidad. Sí, las baterías de litio, pues, son un reto poder extinguirlas de manera segura. Pero son un reto, así como era el reto de construir una tremenda represa en las cataratas del Niágara para poder generar en 400 kilovoltios a todo Estados Unidos, así como era un reto generar energía nuclear de las barras de uranio. Son un reto. Y la electromovilidad se está desarrollando, tiene muchísimos tópicos en paralelo. Está el desarrollo de las baterías, el desarrollo de los motores eléctricos, por la eficiencia, digo yo, el desarrollo de los frenos y de la autorrecuperación de la energía perdida, el desarrollo de los sistemas de control y automatización. Hay muchos desarrollos en paralelo. Hoy en día tenemos desarrollos de baterías y de fuentes de combustible muy, muy buenos. Hoy lo que queremos en el siglo XXI es la movilidad energética. Esa movilidad energética se hacía con esto, con esto.
Vean esto, que estamos viendo aquí en pantalla, la batería AAA, ¿no? Una pila AAA. Yo tengo movilidad eléctrica y yo me puedo llevar mi laptop y trabajar por lo menos por 2 horas con la batería de mi laptop. Yo puedo estar conectado con el mundo entero desde mi celular, con la batería del celular por 24 horas. Lo mismo ocurre con la movilidad física. Hay un desarrollo de baterías sumamente interesantes. Ahora, ¿necesitamos infraestructura? Sí. ¿Necesitamos normas? Sí. Pero por encima de ello, antes que todo esto, necesitamos profesionales. Y el profesional no es el ingeniero graduado o el de 20 años de experiencia en coordinación de protecciones. No. Yo le digo a mis alumnos de la universidad, miren señores, ¿saben cómo se ama? ¿Saben cómo se aprende a amar? Amando. ¿Cómo se aprende a trabajar? Trabajando. ¿Cómo se aprende? Es decir, para tú aprender a hacer algo, tienes que hacerlo, tienes que ejecutarlo, tienes que arriesgarte. Vamos a hacerlo con profesionalismo, por supuesto. Hay unos requisitos mínimos, hay un conocimiento previo que tenemos. Hoy en día hay gente que se está atreviendo y no por ser atrevidos, son gente valiente. Ojo, gente valiente no es gente que no tenga miedo, ¿ok? Porque el miedo se define como aquella sensación que tú tienes, pero a pesar de esa sensación, tú vas hacia adelante. Porque si yo no tengo miedo y yo sé que yo puedo matar a un león porque estoy armado hasta los dientes, yo no soy valiente. Simplemente yo ya sé qué hacer. Pero hay gente que es valiente, que apuesta por la profesionalización, por la formación, por la educación. El panel que se va a tener en el Electrical City Workshop va a estar la gente de Amegua, que va a dar las experiencias, va a exponer todo el desarrollo que ellos están impulsando en Guatemala, pero también lo están haciendo otras instituciones en otros países. ¿Qué están viendo ellos? Resistencia al cambio. Una resistencia tan horrible como la periodista que yo les dije a ustedes que a comienzos del siglo XX, en un país de Hispanoamérica, se dice el pecado, Manuel Pecador, publicó en primera plana un titular en donde se oponía a que esos carros eléctricos, perdón, esos carros de combustión llegaran al país porque los consideraban unas bombas de tiempo y que si por ella fuera, pues a ella le encanta pues los caballos y los carruajes de aquella época. No sé qué dices tú, Marcelo. Eh, si uno mira una piedra de 1 kilo que está ahí en el piso sobre la tierra y te pregunta si esa piedra es peligrosa, por regla general va a decir que no. Si agarras esa misma piedra y la pones arriba de un estante que está a 2 metros de altura con gente caminando por debajo o por al lado, ahora esa piedra es peligrosa porque hay energía potencial concentrada. Toda fuente de energía concentrada, sea gasolina en un tanque o electricidad en una energía química dentro de una batería concentrada, crea un cierto riesgo. Y como cualquier riesgo, hay que controlarlo. Tal vez es fácil controlarlo, tal vez es difícil controlarlo, eso depende de la tecnología y muchos otros factores. Pero creo que se puede decir que donde hay energía concentrada en un envase, en un lugar, de alguna manera, hay un riesgo. Entonces hay que analizar, entender el riesgo y proveer los controles correctos. Y eso creo que aplica a cualquier cosa. Yo la verdad que no tengo ninguna experiencia con baterías de ningún tipo, así que no puedo opinar en detalle, pero a primera plana yo veo un riesgo que hay que entender y controlar. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que vamos a tomar ya solo una última pregunta, la pregunta de Francisco Salvador Orellana Barahona. Él nos dice, muchas gracias, perdónenme si me equivoco. En el caso de la normativa IEEE 1584, usada como guía para realizar cálculo de riesgo de arco, en caso de tensiones superiores a 15 kilovoltios, ¿es viable utilizarla? ¿O qué otra norma se puede utilizar para estimar ese cálculo de energía incidente y de límite de arco eléctrico? Voy a tocar el tema ese en la conferencia y me imagino que le puedo dar la respuesta mientras estás en la conferencia. Um,
La metodología probablemente se puede usar hasta cierto punto, depende de la tensión. Si más alta se hace la tensión, hay otros métodos. Por regla general, en línea de transmisión, etcétera, las fallas no son trifásicas, son de una sola fase, por lo cual el modelo, la verdad, que no aplicaría muy bien. Y hay otros modelos que se puede usar, otras ciencias, otros métodos de cálculos que hay en la industria. Y algunos de los programas de análisis, como ITA, por ejemplo, lo menciono como ejemplo, tienen metodologías para hacer eso. Y hay escritos en la IEEE sobre varios modelos. Y voy a tocar un poco sobre ese tema durante la conferencia. Perfecto. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, creo que con eso terminamos la sección de preguntas. Así que para todos aquellos que aún se queden con alguna duda, pues Marcelo y Gustavo van a estar presentes en el Electrical Safety Workshop del 15 al 17 de octubre. Así que los esperamos a todos ahí para que puedan resolver cualquier otra duda que ustedes tengan. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Gustavo, por sus ponencias. Excelentes temas. Entonces, creo que con eso vamos